Si tuviéramos que señalar un nombre que siempre se encuentra en el epicentro de la atención mundial, un lugar donde cada latido resuena con fuerza a lo largo y ancho del globo, ese es, sin duda, Israel. Estamos ante una tierra de paradojas fascinantes. Ya sea en tiempos de guerra o de paz, las historias que emanan de esta nación nunca dejan de ser noticia en los foros internacionales. Imagínate esto. Un país con una superficie modesta y una población que no es precisamente multitudinaria, pero que carga sobre sus hombros un peso monumental de la historia humana. Israel no es solo el punto de encuentro de los lugares más sagrados de las tres grandes religiones monoteístas. También ha sabido erigirse como una de las potencias más desarrolladas, presumiendo de un ritmo de crecimiento que resulta simplemente increíble. Desde este rincón del mundo, han surgido innumerables avances científicos y tecnológicos que han impulsado el progreso de nuestra especie, incluso estando situado en medio de lo que podríamos llamar un caldero de conflictos que parece nunca enfriarse en la región. Hoy, te invito a que me acompañes en una travesía muy especial. No vamos a limitarnos a recitar cifras frías. Vamos a sumergirnos profundamente para sentir el pulso de la vida cotidiana. Exploraremos esas costumbres únicas del pueblo judío y descubriremos lo que es vital saber si alguna vez decides pisar esta tierra. Juntos, visitaremos la legendaria iglesia que se cree alberga la tumba de Jesús y desvelaremos un sinfín de maravillas que yacen ocultas bajo el polvo de los tiempos. Lo primero que probablemente te dejará boquiabierto es la sorprendente pequeñez física de Israel. Si observas el mapa de Medio Oriente, este país ocupa apenas un 16avo del 1% de la superficie de la región, una cifra verdaderamente humilde. Para que te hagas una idea más clara, la extensión de todo el país equivale solamente a la mitad del lago Michigan en los Estados Unidos. Claro, si lo comparamos con el Vaticano, Israel es más grande. Pero al ponerlo junto a sus gigantescos vecinos como Arabia Saudita, luce realmente como un pequeño oasis en medio de un desierto inmenso. Sin embargo, no dejes que el tamaño te engañe. Aunque su territorio sea modesto, la sombra que Israel proyecta en el escenario internacional es colosal. Su influencia no proviene de la vastedad de su suelo, sino de la profundidad de su cultura. Su vanguardia en tecnología militar y un peso político que nadie puede ignorar. Es, sin duda, la prueba viviente de que la fuerza no radica en las dimensiones, sino en la mentalidad y la voluntad. Existe una anécdota histórica fascinante que pocos conocen, una historia íntimamente ligada al genio de la física Albert Einstein, el gran orgullo del pueblo judío. Allá por el año 1952, el gobierno de Israel le hizo una oferta solemne. Le invitaron a asumir el cargo de presidente de esta joven nación. Pero aquel sabio universal rechazó la propuesta. La razón que dio fue de una humildad conmovedora. Argumentó que carecía de experiencia en el trato con la gente y en la resolución de problemas políticos complejos. Este evento permanece como un hito raro en la historia mundial, el momento en que un científico puro fue invitado a liderar un país, demostrando el respeto casi sagrado que este pueblo tiene por el conocimiento. A pesar de ser una nación relativamente joven, Israel posee uno de los ejércitos más formidables del planeta. Las fuerzas de defensa de Israel no solo se jactan de estar entre las 20 más poderosas del mundo, sino que ostentan un récord sin precedentes. Nunca han saboreado la derrota en ninguna de las guerras a lo largo de su historia. Esto se vuelve aún más extraordinario cuando miramos la disparidad de población. Comparado con potencias como Estados Unidos o China, que cuentan con recursos humanos inagotables, Israel se mantiene firme como una fortaleza de acero. Incluso, muchas estimaciones militares sugieren que el país posee un arsenal nuclear de entre 80 y 400 ojivas. De ser cierto, esto colocaría a Israel en el selecto grupo de los 9 países del mundo con capacidad de disuasión nuclear, convirtiéndolo en una fuerza que tanto la región como el mundo entero miran con absoluto respeto. Más allá de la fuerza bruta, Israel es un verdadero titán en la tecnología militar, especialmente en el campo de los drones. Lideran el mundo en la creación de esos ojos en el cielo tan modernos como el Heron TP o el Hermes. Mientras superpotencias también fabrican drones,
Israel marca la diferencia al integrar esta tecnología en sus estrategias de defensa y ataque, con una sofisticación y eficacia letales. Sus vehículos no tripulados no solo vigilan sus fronteras, sino que se exportan masivamente, reafirmando su posición de liderazgo en la industria de defensa global. Al caminar por las calles de Israel, hay un rasgo cultural que suele desconcertar al viajero. Me refiero al servicio militar obligatorio, tanto para hombres como para mujeres. Ellos sirven un mínimo de 32 meses, ellas, 24. Esta norma no solo crea una reserva militar inmensa, sino que forja un espíritu de combate que permea toda la sociedad. Por eso, ver a civiles, incluidas chicas jóvenes, portando fusiles mientras van a la universidad, al trabajo o simplemente de compras, es una escena cotidiana aquí. Mientras que en otros lugares mostrar un arma en público es tabú, en Israel es parte del paisaje urbano. Aunque países como Noruega también reclutan mujeres, esa cultura de llevar el arma como si fuera un accesorio más del día a día es algo que, probablemente, solo verás aquí. Y no podemos olvidar su fuerza aérea, otro motivo de orgullo nacional. Ostentan el título de ser la cuarta más grande del mundo, con una flota que supera los 250 cazas F-16 de última generación. Esta cifra solo es superada por gigantes como Estados Unidos, Rusia y China, dejando atrás a naciones europeas mucho más grandes en tamaño y población. Este dominio del cielo es su escudo protector y garantiza su superioridad ante cualquier escenario de conflicto. Pero sería injusto ver a Israel solo a través de la mira de un arma. El país también es reconocido por sus incansables esfuerzos humanitarios. Sus unidades de búsqueda y rescate tienen fama mundial por su rapidez y eficacia. Cuando ocurre un desastre natural en cualquier rincón del planeta, los equipos israelíes suelen ser de los primeros en llegar, llevando esperanza y tecnología médica, demostrando un lado profundamente humano que convive con su poderío militar. Para entender realmente a Israel, debemos rebobinar hasta el momento de su nacimiento moderno. Declararon su independencia en 1948, justo después de la Guerra Árabe-Israelí. Lo que hace única a esta nación es que sus cimientos descansan sobre uno de los textos más antiguos de la humanidad, el Antiguo Testamento. Paralelamente a esa independencia ocurrió la Nakba, el éxodo palestino, que marcó el inicio de un conflicto que perdura hasta hoy. Aunque el mundo ha visto otras grandes migraciones, el contexto religioso e histórico de esta tierra ha tejido una trama mucho más compleja y dolorosa. Nuestra historia nos lleva ahora a Jerusalén, un nombre que evoca pasiones y disputas milenarias. Tras la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel declaró a Jerusalén su capital eterna e indivisible. Sin embargo, esta afirmación sigue siendo un punto álgido en la diplomacia mundial. La gran mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, evitando reconocer oficialmente a Jerusalén como capital, salvo excepciones contadas como la de Estados Unidos hace unos años, una decisión que sacudió el tablero político. En el corazón de esta ciudad antigua se alza el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo. Cada año, cerca de 1 millón de cartas y notas con plegarias llegan desde todos los rincones del planeta para ser insertadas en las grietas de estas piedras milenarias. Lo que pocos saben es que el Servicio Postal de Israel tiene un departamento especial llamado Cartas a Dios para gestionar este volumen masivo de fe. Estas notas son recolectadas con sumo respeto y enterradas cerca del Monte de los Olivos, porque en ningún otro lugar del mundo existe un ritual de correo divino tan organizado y conmovedor como este. Más allá de ser la tierra prometida del pueblo judío, Jerusalén resguarda en sus entrañas la Iglesia del Santo Sepulcro, un lugar que, sin duda, es el rincón más sagrado para el cristianismo. La tradición cuenta que es aquí donde descansa la tumba de Jesús y donde ocurrió el milagro de su resurrección. Es precisamente por este inmenso peso espiritual que la Iglesia se convierte, año tras año, en el destino final de millones de peregrinos. Si el Vaticano es el corazón administrativo de la Iglesia Católica, el Santo Sepulcro ocupa un lugar muy distinto, pero igual de poderoso, pues está conectado directamente con el misterio de la resurrección, la base misma de la fe cristiana. Y a muy poca distancia, en Belén, territorio que hoy se encuentra bajo control palestino,
La iglesia de la Natividad brilla como otro testigo silencioso de la historia. Construida justo sobre la gruta donde se cree que nació Jesús, Belén puede parecer pequeña en el mapa. Pero créeme, carga con una historia y una importancia religiosa gigantesca, atrayendo ríos interminables de fieles que buscan volver a las raíces de su fe. Al alejarnos un poco de estos templos cargados de silencio y oración, nos encontramos con un logro cultural que es, sencillamente, increíble: el renacimiento del idioma hebreo. Imagínate esto. Durante siglos, esta lengua se consideró muerta para la vida diaria, relegada únicamente a los textos y rituales sagrados. Sin embargo, gracias a un esfuerzo humano extraordinario, el hebreo no solo revivió, sino que volvió a latir con fuerza para convertirse en el idioma nacional oficial. Es un caso rarísimo en la historia de la lingüística mundial. Ver una lengua antigua regresar para servir a la vida moderna es algo que sorprendentemente casi nunca sucede. Junto a él, el árabe también es reconocido como idioma oficial, reflejando ese mosaico cultural que define a esta tierra. Y si hablamos de la cultura de Israel, es imposible no mencionar su gastronomía, donde el falafel es el rey indiscutible. Esas bolitas de garbanzo frito, crujientes y doradas, servidas dentro de un pan, son mucho más que comida rápida. Se han convertido en un símbolo nacional. Al igual que la pizza para Italia o el sushi para Japón, el falafel es el orgullo local, un representante de la identidad israelí. Sencillo, pero irresistible. A esto se suma una curiosidad que te va a encantar: la historia de los vinos Polwin, producidos desde el año 1898. Lo fascinante es que sus vinos mezclados llevan nombres de las rutas de autobuses de Israel, creando una conexión extraña pero maravillosa entre la tradición vinícola y el ajetreo de la vida moderna, contando la historia de su gente sorbo a sorbo. Los israelíes también tienen una filosofía muy particular sobre la mesa. Para ellos, una comida sin ensalada simplemente no está completa. Incluso en el desayuno, los vegetales frescos son protagonistas, aportando un equilibrio que lo que pocos saben es muy diferente a las costumbres de Occidente o de Asia, donde las verduras suelen ser solo un acompañamiento. En el plano espiritual, el rito del Bar Mitzvah marca el paso a la madurez. A los 13 años para los niños y a los 12 para las niñas. Al pararse frente a su comunidad para leer la Torá, asumen la responsabilidad de sus actos, un momento que marca esa transición sagrada de la niñez a la vida adulta. Un sello profundo que los distingue de otras culturas. Es imposible no notar a los hombres llevando la pequeña kipa sobre sus cabezas. Ese pequeño gorro es un recordatorio constante de que Dios está siempre arriba, observando y protegiendo. Es un símbolo de humildad y respeto absoluto. Israel, siendo el único estado judío del mundo, cuenta hoy con cerca del 73,8% de población judía. Pero aquí está lo interesante. La gran mayoría son inmigrantes o descendientes que vinieron de más de 100 países distintos. Esto ha creado una comunidad unida por la fe, pero increíblemente diversa en etnias y culturas. Un verdadero crisol humano difícil de encontrar en otro lado. Y, como dato curioso del sistema legal, aquí no existe el matrimonio civil. Solo las uniones celebradas bajo ritos religiosos, ya sean judíos, musulmanes o cristianos, son reconocidas por la ley. Si en casi todo el mundo casarse por lo civil es lo habitual, en esta tierra la historia es muy diferente, pues la tradición religiosa sigue teniendo la última palabra en cuestiones del amor. Y para entender la potencia de esa fe, hay que hablar del Yom Kippur, el Día del Perdón. Imagínate esto por un segundo. Todo el país entra en una pausa total. No hay transporte público. Las tiendas cierran sus cortinas y hasta la televisión y la radio dejan de transmitir. Ese nivel de silencio y paralización nacional es algo que pocas veces se ve en el mundo, incluso comparado con el Ramadán. No es un vacío, es una muestra de respeto reverencial que estremece. Dejando atrás esa quietud, subimos al Monte de los Olivos en Jerusalén. No es solo una montaña. Es el cementerio judío más antiguo del mundo que todavía sigue en uso. Con más de 150.000 tumbas, algunas con más de 1 milenio de antigüedad,
Este lugar es como una biblioteca de recuerdos a cielo abierto. Aunque existen necrópolis antiguas en Egipto, es muy raro encontrar una que siga funcionando a esta escala y mantenga viva la historia por miles de años. Cada lápida aquí cuenta una vida del pasado. Ypsinol Jerusalén. Jerusalén es, sin temor a equivocarme, una ciudad única en el planeta. Ninguna otra urbe tiene el honor de ser santa para las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esa convergencia de fe y civilización en un mismo punto geográfico la convierte en un destino obligado. Sus murallas antiguas, que se alzan imponentes a más de 12 metros y se extienden por 4 kilómetros con sus 34 torres, te dejan sin aliento. Aunque ciudades como Dubrovnik tienen murallas famosas, la carga histórica y el misterio que emanan las piedras de Jerusalén son incomparables. Son testigos mudos de milenios de guerras, cultura y supervivencia. Hablando de supervivencia, la población de Israel es la prueba de una vitalidad asombrosa. De ser apenas 86,000 personas en 1948, la población se disparó espectacularmente, superando los 10 millones en el año 2024. Estamos hablando de un crecimiento de más de 10 veces en menos de un siglo. Algo realmente impactante si piensas que, en ese mismo tiempo, la población mundial apenas se duplicó. Hoy, el mosaico demográfico se compone de un 73,8% de judíos, un 21,1% de árabes y un 5% de otros grupos. Este auge no es solo natural, sino fruto de una política de puertas abiertas única en el mundo. Desde 1948, más de 3 millones de inmigrantes han regresado a la tierra prometida, incluyendo cerca de 1 millón desde la antigua Unión Soviética y 15,000 judíos etíopes. Aunque países como Canadá o Australia reciben muchos inmigrantes, Israel destaca por su misión de reunir a su gente desde cualquier rincón del globo. Además, van contra la corriente del envejecimiento global gracias a su tasa de natalidad. Cada mujer tiene un promedio de casi 3 hijos, una cifra soñada para países como Japón. Y en la comunidad ultraortodoxa, ese número sube a 7 hijos por mujer, impulsando el crecimiento veloz de la nación. Al mirar a la gente en las calles, ves una mezcla fascinante. Los Ashkenazi de Europa, los sefardíes de la península ibérica, los Mizrahim de Medio Oriente y los judíos etíopes. Esa diversidad dentro de una misma religión ha tejido una cultura vibrante y colorida. Y todo esto se refleja en su calidad de vida. Según datos del 2024, la esperanza de vida alcanza los 83,6 años, con un sistema de salud de primer nivel y un estilo de vida activo quizás influenciado por la disciplina del servicio militar. Los israelíes han logrado una longevidad envidiable, especialmente los hombres, demostrando que en esta tierra antigua, la vida se aferra con fuerza al presente. Económicamente hablando, Israel se sienta con orgullo dentro del exclusivo top 15% de las naciones con mayores ingresos per cápita del mundo. Pero lo que realmente te dejará con la boca abierta no es solo su riqueza, sino su peso pesado en el escenario internacional. Imagínate esto. Esta pequeña nación ocupa el tercer lugar mundial en número de empresas que cotizan en la bolsa de Wall Street, solo por detrás de dos gigantes inmensos como Estados Unidos y China. Además, poseen el segundo centro de alta tecnología más grande de todo el planeta, pisándole los talones a Silicon Valley. Si hablamos de salarios, podrían estar a la par de España. Pero cuando miras la cantidad de empresas en bolsa y su músculo tecnológico, dejan atrás a muchas de las grandes potencias económicas. Con más de 4,000 compañías tecnológicas activas, no es casualidad que a Israel se le conozca como la nación startup. Han sido piezas clave en la cadena de desarrollo para titanes como Apple, Google e Intel. Aunque en volumen total están detrás de las superpotencias, si lo vemos en proporción a su población, su capacidad de innovación es, sencillamente, inigualable. Sorprendentemente, para el año 2024, este país ya contaba con 91 unicornios, esas startups valoradas en más de $1,000 millones, liderando el ranking mundial de unicornios por habitante.
Cada año, miles de millones de dólares en capital de riesgo siguen fluyendo hacia aquí, confirmando que su ecosistema emprendedor es uno de los más vibrantes y efectivos que existen. Y hablando de hitos, en el año 2024 presenciamos algo histórico. Alphabet, la matriz de Google, adquirió la empresa de ciberseguridad israelí Wiz por una cifra que hizo temblar al mercado: $23.000 millones. No solo fue la operación más grande en la historia de Israel, sino una de las compras tecnológicas más impactantes a nivel global, reafirmando sin duda que Israel funciona como el cerebro del mundo en temas de ciberseguridad. ¿El secreto detrás de este éxito rotundo? La educación. Israel ocupa el segundo lugar mundial en porcentaje de estudiantes universitarios, solo superado por Canadá. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Las universidades no se limitan a la teoría académica. Se enfocan obsesivamente en la investigación y en entrenar a los estudiantes para emprender. El espíritu startup se siembra desde las aulas, creando un contraste fascinante con los modelos tradicionales de educación que verías en lugares como Corea o Japón. Bajando al nivel escolar, el sistema tiene una peculiaridad que rara vez se ve en otros lados. Las escuelas se dividen según la fe: judías, musulmanas y cristianas. Esto es muy distinto a la educación pública laica de Occidente, pero refleja de manera honesta la estructura social y el respeto profundo por las creencias de cada comunidad. Y prepárate para esto, porque podría sorprenderte. La semana laboral y escolar arranca oficialmente el domingo. Sí, el domingo. Esto no es un capricho, sino una forma de respetar sagradamente el Sabbat, el día de descanso judío que ocurre el sábado, permitiendo a la gente desconectarse totalmente ese día. Entrando ya en la vida cotidiana, si decides disfrutar de la gastronomía local, hay una regla de oro que debes conocer para no pasar un mal rato. A diferencia de muchos países de Europa o Asia donde la propina es opcional, aquí dejar entre un 10 y un 15% del valor de la cuenta es prácticamente obligatorio. El sustento de los meseros depende muchísimo de este dinero extra. Así que, irse sin dejar propina no es solo un descuido, sino que podría verse como una falta de respeto hacia el esfuerzo de quien te atendió. El respeto en esta tierra también significa seguir las normas de seguridad al pie de la letra. Una advertencia vital para cualquier viajero aventurero es nunca, bajo ninguna circunstancia, adentrarse en zonas naturales salvajes que no estén señalizadas. Lamentablemente, los ecos de conflictos pasados permanecen bajo tierra en forma de minas sin detonar. Aunque las autoridades son extremadamente claras y estrictas con las advertencias para protegerte, es mejor no arriesgarse. De igual manera, cuando visites lugares sagrados, vestir de forma modesta y prudente es la mejor manera de honrar la cultura y la fe local. Pero dejando atrás las reglas estrictas, Israel te sorprende con su calidez inesperada hacia los animales. ¿Lo creerías si te digo que el primer canal de televisión por cable del mundo diseñado exclusivamente para perros nació aquí? Fue creado por una mente israelí con un propósito tan simple como noble: entretener y calmar a nuestros amigos de cuatro patas cuando se quedan solos en casa. Es algo que difícilmente verás en otro rincón del planeta, y es la prueba viviente del profundo amor y creatividad que esta gente dedica a sus mascotas. La conexión entre el ser humano y los perros en estas tierras ancestrales no es algo reciente. De hecho, tiene una profundidad histórica que te dejaría helado, con miles de años de antigüedad. Imagínate esto: en la ciudad de Ashkelon, los arqueólogos desenterraron lo que hoy conocemos como el cementerio canino antiguo más grande del mundo. Estamos hablando de más de 1.400 esqueletos de perros de la raza Canaán, que datan desde el siglo V hasta el siglo IV antes de nuestra era. Es un hallazgo arqueológico único, algo que no verás en ningún otro rincón del planeta, y que confirma, sin duda, ese vínculo inquebrantable y milenario entre nosotros y nuestros leales compañeros. Pero la sofisticación de Israel va más allá de la historia antigua. Se infiltra en los detalles más sutiles de la vida cotidiana. Te vas a sorprender al saber que incluso algo tan pequeño como un sello postal tiene su propia historia. El pegamento que utilizan cumple estrictamente con las normas kosher. Esto asegura que hasta el acto más sencillo no se desvíe de sus principios religiosos. Y hay más, porque la humanidad se refleja también en su dinero.
Sus billetes están diseñados con bandas de metal especiales para que las personas con discapacidad visual puedan identificar su valor al tacto. Aunque hemos visto ayudas similares en Canadá o la Unión Europea, esa combinación de accesibilidad con la tradición de los sellos kosher es un sello de identidad puramente israelí. Ahora, déjame decirte que Israel no es solo tierra de fe, es un verdadero santuario del conocimiento. Este país ostenta con orgullo el título de tener la mayor cantidad de museos per cápita del mundo, con alrededor de 280 recintos. Quizás en números totales tengan menos que gigantes como Estados Unidos o Francia, pero si lo vemos en proporción a su gente, Israel es líder mundial. Desde el arte y la arqueología hasta la ciencia, estos lugares atraen a millones cada año, reflejando un respeto profundo por la historia y el saber que se respira en el aire. Y si hablamos de creatividad, aquí parece no tener límites. En la ciudad de Eilat, a orillas del Mar Rojo, encontrarás algo que te dejará boquiabierto. El único lugar en el mundo que fusiona un restaurante con un museo submarino. Si bien es cierto que en las Maldivas puedes cenar bajo el agua, la idea de combinar la gastronomía con un recorrido cultural en las profundidades del océano es algo sin precedentes. Es una experiencia verdaderamente única, donde puedes disfrutar de una buena comida mientras contemplas la belleza mística del mundo acuático. Al mencionar a Israel, es imposible ignorar sus milagros tecnológicos y ambientales. Lo que pocos saben es que este país lidera al mundo en el reciclaje de aguas residuales, alcanzando una cifra impresionante del 90%. Para que te des una idea, esto supera por mucho al 20% de España o al escaso 1% de Estados Unidos. En un lugar donde el desierto domina y el agua es oro, esto no es solo tecnología, es supervivencia pura y una lección de gestión de recursos para el resto del planeta. Esa mentalidad de estar preparados para todo se ve claramente en el hospital subterráneo Sami Ofer en Haifa, considerado el hospital subterráneo más grande del mundo, con 2.000 camas. Está diseñado para funcionar con total normalidad incluso en tiempos de conflicto o emergencias extremas. La escala y la visión de futuro de esta obra son la prueba viviente de que Israel siempre está un paso adelante, listo para enfrentar cualquier desafío. El espíritu de su gente incluso desafía a la naturaleza misma. Aunque más de la mitad del país es desierto, increíblemente cuentan con un equipo olímpico de esquí y patinaje. Esto es rarísimo en naciones desérticas, donde el clima no perdona. Pero la presencia de estos atletas es un símbolo poderoso de su capacidad para superar adversidades y de la diversidad de su cultura deportiva. Geográficamente, hay una joya compartida con Jordania. El Mar Muerto es el punto más bajo de la faz de la Tierra, situado a unos 420 metros bajo el nivel del mar. No hay otro sitio en el planeta con una depresión natural tan singular, convirtiéndolo en una maravilla geológica y un imán para viajeros de todo el mundo. Pero el verdadero milagro aquí es el color verde. Israel es la única nación del mundo que hoy tiene más árboles que hace 50 años. Gracias a políticas ambientales proactivas, han transformado tierras áridas en jardines y bosques frondosos. Mientras lugares como Brasil luchan contra la deforestación, Israel nada contra la corriente, demostrando un esfuerzo extraordinario por devolverle la vida a la tierra. La naturaleza también les ha regalado algo exclusivo: la piedra de Eilat. Es una gema de un color verde azulado precioso, que solo se encuentra en esta región. No es solo un mineral, es un símbolo del orgullo natural de esta tierra. Un pedazo de belleza que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Finalmente, y quizás lo más conmovedor de todo, es la calidad humana. Israel tiene el récord mundial en donación altruista de riñones per cápita, con 1.775 donantes en los últimos 15 años. Aunque en números brutos otros países más grandes puedan tener más casos, proporcionalmente, el pueblo israelí demuestra un sentido de comunidad y una compasión inmensa, siempre dispuestos a compartir vida con el prójimo. Israel es, sin duda, una nación de contrastes fascinantes. Desde su fortaleza hasta sus avances tecnológicos, pasando por tradiciones milenarias y el pulso de una sociedad moderna, cada rincón guarda historias extraordinarias. Nuestro viaje de descubrimiento termina por hoy aquí.
Si alguna vez has pisado estas tierras, no dudes en contarnos tus experiencias en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y si este video te pareció interesante y útil, regálanos un me gusta, compártelo con tus amigos y asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.